Ok, entonces, vamos a ver qué tal. Yo voy a crear como siempre un archivo nuevo. Déjame yo hacer un poco de zoom. Y aquí, esto lo voy a guardar como clase 5.js. Entonces, en esta clase ya vamos a comenzar a tirar código en lleno, código real, y vamos a ver las tres estructuras condicionales básicas que podemos tener en programación. Entonces, para esto yo coloco acá, ¿se ve bien el texto que yo estoy escribiendo? ¿O se pierde? Hello. ¿Alguien me confirma, porfa, si se ve bien o si se pierde lo que yo estoy escribiendo? Ahí se ve. Hasta ahora se ve bien por el momento. Ok. Exacto, por el momento se ve bien. Me dio por si acaso, ok. Estructuras condicionales. Aquí yo voy a medir. Las estructuras condicionales son aquellas que nos permiten ejecutar un bloque o fragmento de código en base a una determinada condición y a su vez nos permiten ejecutar código en base a que esta condición no se cumpla. Entonces, a continuación, un listado con las estructuras condicionales más comunes. Entonces, la primera que yo tengo es if. Voy a poner aquí 1, if/else. Se puede decir que esta es la estructura condicional más básica de todas. Nos permite ejecutar un bloque de código en base al valor de verdad de una condición. Y a su vez nos permite ejecutar código en cuando el valor de verdad de dicha condición no es real. Podemos decir también, de forma coloquial, leer el código de la estructura condicional if es más sencillo cuando lo traducimos al español o al castellano. Esto se debe a que el término if en español se asocia al sí de preguntar. Entonces, como aquí digo, ejemplos. Yo tengo una variable llamada teacher que es igual a Samir Méndez. Luego tengo otra variable llamada age que es igual a 25.
Hasta ahí tenemos esas dos variables, que es algo que son conceptos ya que nosotros lo hemos reutilizado en la clase en más de una ocasión. Y hacemos lo siguiente. Coloco la palabra if, abro paréntesis, luego abro una llave. Dentro de este paréntesis es que va situada la condición que yo quiero verificar. Por ejemplo, yo puedo decir age puede ser mayor o igual de 20. Y aquí decir el profesor, vamos a ponerlo, hace una concatenación, el profesor dice Samir Méndez tiene más de 20 años. Entonces, aquí yo hago una aclaración donde digo, de forma coloquial, leer el código de la estructura condicional if es más sencillo cuando lo traducimos al castellano. Esto se debe a que el término if en castellano se asocia al sí de preguntar. Todo esto que ustedes están viendo aquí, desde la línea 22 a la 23, se lee de la siguiente forma. Vamos a ver. Leyendo de manera informal el fragmento de código desde la línea 22 hasta la línea 24, podemos obtener el siguiente enunciado. Si el profesor tiene una edad mayor o igual a 20 años, entonces muéstrame en la consola un texto que diga el profesor Samir Méndez tiene más de 20 años. Pues, ok, fíjense que traducido al español yo digo sí. Es lo mismo que un ejemplo, bueno, un ejemplo nuevo. Yo puedo poner por ejemplo, let te caíste igual a false. Y yo digo, si te caíste es igual a true. Entonces, aquí te pueden decir, te van a poner bálsamo para el dolor. O sea, fíjense que esto se parece a lo que a la forma en la que nosotros nos llaman la atención cuando estamos pequeñitos y estamos jugando, que dicen, si te caes, te voy a dar. Si no comes, no vas a salir. Si entras, no vas a volver a salir porque ya es tarde. O sea, fíjense que hay una condición, que por eso fue que en la clase pasada nosotros hablamos sobre los operadores lógicos. Como los operadores lógicos nos ayudan a conocer el valor de verdad
por comparación entre dos valores o informaciones, lo que eso devuelva va a, lo que eso devuelva, si ya sea falso o verdadero, según sea, se va a ejecutar esto de aquí. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? No. Si en dado caso no se cumple esa condición del TKIST, ¿cuál sería el mensaje del TKIST igual a false en este caso? Entonces vamos para allá. Cuando no se cumple, no se debería de poner else. Exactamente. Entonces, yo voy a poner aquí. Else. Es una palabra reservada del lenguaje para indicarnos que existe otra alternativa. Es decir, que cuando la condición de nuestro código no se cumple o no devuelve un valor de verdad que sea verdadero, entre paréntesis, igual a true, se ejecutará el bloque de código que sigue luego de la palabra else. Entonces aquí yo vuelvo y ¿qué? Voy a copiar. Fíjense que yo tengo esto aquí arriba. Clico, lo bajo. Entonces, vengo aquí, le pongo esto y esto. Entonces aquí yo digo, si el profesor tiene más, si tiene 20 años o más, significa que me va a decir aquí el profesor tiene más de 20 años. Una pregunta, profesor, ¿por qué signo de dólar? Ok. En, en una clase pasada yo comentaba, cuando estábamos hablando de los tipos de datos, que nosotros podemos concatenar, podemos unir uno, dos o más textos y tenemos varias formas de hacerlo. Hay una forma que es utilizando signos de suma y la otra forma es colocando estas comillas acostadas y luego con el signo de dólar, de dinero y las llaves, creamos un scope, creamos un espacio de JavaScript para poder ahí adentro colocar lo que nosotros queramos, que en este caso es texto. Fíjense que yo estoy llamando aquí a la variable teacher y la variable teacher que es esta de aquí. Pa, pa. Entonces yo lo que estoy haciendo es bajando el nombre Samir Méndez aquí esta oración para cuando se cumpla que diga el profesor fulano de tal, Samir Méndez, puede tener 20 años o más. ¿Se entendió esa parte? Sí, lo entendí, fue que me olvidaba que también será otra forma de concatenar, aparte con el signo del más, de suma. Exactamente. Entonces, como les siga comentando, en caso, un ejemplo, ahí eso se va a cumplir, porque age es mayor que 20. Si yo vengo y le hago así, se va a cumplir porque es igual a 20. Pero si yo vengo y le hago así, no se va a cumplir porque es menor. Entonces, para eso yo coloco la palabra else y luego abro otras llaves. Y todo lo que se ejecute ahí se va a llamar porque lo de arriba no se cumplió. Déjame yo colocarlo aquí abajo en forma de comentario. Todo el código que se ejecute estando dentro de
estas llaves es porque la condición de arriba, entre paréntesis, lo que se encuentra dentro de los paréntesis no se ha cumplido. Entonces, aquí que yo puedo poner console.log es mentira. El profesor no tiene 20 años aún. Entonces, ¿qué me da a entender esto? ¿Qué me da a decir esto? Lo siguiente. Siempre y cuando lo que yo diga aquí arriba sea falso o no se cumpla, yo voy a tener la respuesta que venga aquí abajo, después del else, todo lo que está aquí. Entonces, ¿entendieron esa parte? Profesor, Sí, ¿qué, es lo yo sé. qué hace el console.log? Oh, el console.log lo que hace es que me permite, wow, yo tenía algo por aquí, El terminal. que me permite escribirlo que me permite verlo, por ejemplo, aquí en la consola. Cuando ustedes están haciendo un sitio web y ustedes, déjame yo ver algo de un prontito. Vamos a la clase 5. Entonces, déjame ver. Lo vengo aquí. Aquí. Ay, ¿por qué esto se ha quedado aquí? Cuando esto no debería estar. Oh, ok. Pues, a ver, documentos, yo tengo. Clase 5.
Yo lo abro los dos aquí. Papá. Y ahora déjame ver qué pasa si yo vengo y le doy aquí. No, está bien. Index y clase 5. Clases literal. Entonces ahora abro una carpeta, documentos, llamada clases literal. Abro el index y ahora. Ok, ahora sí. Ya funciona. Ok. Cada vez que yo pongo console.log, sale aquí. Fíjense que, primero, esta es la consola. Aquí todo lo que yo hago se puede ver. Y aquí me dice dónde se está ejecutando. Yo voy, dice clase, el archivo clase 5.js en la línea 23. Cuando yo vengo y le doy, me da una versión de ese archivo así, ¿no? Justamente aquí en la línea 23. Si yo copio esto y en mi archivo vengo y le doy a buscar, me va a mandar a la línea número 23. Entonces, cada vez que yo digo console.log, es que yo voy a mostrar ese mensaje a través de la consola, a través de aquí. ¿Entendieron esa parte en relación al console.log? Sí. Ok. Entonces, en relación a esto, a la parte de del primer ejercicio de estructura condicional, ¿lo entendieron? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguien no ha entendido para volverlo a explicar o aclarar? ¿Cómo fue que, no, que lo que te dije ahí? Que si alguien no ha entendido o si alguien tiene dudas en relación a esto para volverlo a explicar. No, ya, ejecútenlo. Ya usted lo ejecutó ahí. Sí, míralo aquí lo que se muestra. El profesor Samir Méndez tiene más de 20 años. Es mentira, el profesor no tiene 20 años. Aquí, todo eso que yo estoy mostrando aquí, aquí. Entonces, lo siguiente es el Profesor, dele para arriba una cosa, profesor. A la página azul. hasta qué parte, hasta qué punto. Ok, arriba usted le dio la información, que usted le puso la información de la edad que usted tenía en verdad, puso el nombre, así no fue. Exacto, Y después le dijo que si era verdad o era que si era verdad que ponga tal cosa y si era mentira que ponga tal cosa, así no es. exactamente. En palabras súper llanas, súper coloquial, eso es lo que significa if else. Si es verdad, hazme una cosa, si es mentira, hazme otra cosa. Entonces, vamos a seguir viendo qué es lo que hay.
Tengo aquí, digo, número 2 es else if. Se puede dar el caso de que nosotros necesitemos ejecutar más de un bloque de código en base a distintas condiciones. Una forma de hacerlo sería esta. Voy a poner aquí. Forma incorrecta o poco eficiente. Lo estoy haciendo así de la forma incorrecta o poco eficiente para que ustedes vean. Yo puedo decir si el profesor tiene más de 20 años, que la edad del profesor es de más de 20 años, el profe tiene más de 20. Yo puedo decir, si la edad del profesor es mayor que 20 y la edad del profesor es menor a 27, el profesor tiene más de 20, pero menos de 27, aún es joven. Pero yo puedo poner, si la edad del profesor es mayor a 20, y es mayor a 30, el profe tiene que sentarse tranquilo. Ya los huesos no les hacen soldadura. Ok, fíjense que yo tengo aquí una, dos, tres condiciones que estoy validando. Esa es una forma posible de hacerlo. Hay mucha gente que lo hace así, pero eso es incorrecto y es poco eficiente, porque hay una estructura lógica que nos ayuda a nosotros a hacer eso de una forma más optimizada. Entonces, aquí donde yo vengo y digo, la forma de trabajar contemplada entre la línea 64 y la línea 72 es poco correcta o ineficiente. Para manejar esta serie de casos, nosotros contamos con la estructura condicional else if, la cual nos permite agregar una o más condiciones a nuestro flujo de ejecución de código. Entonces aquí yo digo, forma correcta o eficiente de hacer el mismo proceso contemplado arriba. Yo digo, si la edad del profe es, pero yo voy a complicar la vida.
Sí, la edad del profe es mayor a 20, imprímeme esto, ¿verdad? Pero yo puedo decir else if, y esto de aquí, copiarlo. Y decir que si la edad del profesor es mayor a 20, imprímeme este enunciado. Si no, si la edad del profesor es mayor a 20 y menor que 27, imprímeme este enunciado. Si no, si la edad del profesor es mayor a 30, imprímeme este enunciado. Y por último, si ninguna de nuestras condiciones son reales, entonces ¿qué? Yo agrego un else para completar. Este else de aquí abajo, porque yo copiar esto de aquí. Todo el código que se ejecuta dentro es porque las condiciones de arriba todos los if y else if de arriba no se han cumplido. Entonces, hasta ahí, ¿entendieron esa parte? Sí. Sí. Ok. Cualquiera que tenga una duda, una pregunta. Emma, si ustedes se sienten incómodos por cualquier cosa, por lo que sea, escríbanme por privado en mi WhatsApp si tienen una duda o algo con un tema, que yo obviamente no digo quién fue, y yo vuelvo y lo explico en caso de que ustedes no hayan entendido o tengan alguna duda. No, que con eso no hay problema, se explica lo que sea que se vaya a explicar. Entonces, en este caso, yo puedo poner aquí un enunciado que diga, por ejemplo, la edad del profesor no ha podido ser validada en ninguna de las condiciones anteriores. Bueno, y ahí está. Entonces, déjame ver. Bueno, como no me ha escrito nadie, yo entiendo que con ese tema estamos cerca, entonces. No le falta un console ahí. Console punto. Ah, sí, sí, sí. No, sí me faltó y se quedó así por lo siguiente. Fíjate, si yo escribo log, fíjate que me sale esto de aquí y yo a veces porque le doy rápido. Yo debería de darle ahí, le doy aquí abajo y al hacer enter, ahí debe de tirarse el console.log. Lo que pasa es que yo lo escribo por rápido antes de que el Visual Studio Code lo procese y no me da la opción, pero sí, console.log. Entonces, el último elemento de hoy, relacionado aquí a la explicación de hoy. Bueno, yo puedo comenzar a dar los bucles hoy, sin problema alguno, así vamos ganando tiempo. Yo puedo decir lo siguiente. Tres. En el número 3 yo agrego los siguientes temas. Beach case. Es una
estructura condicional que nos permite vamos a ver, es una estructura condicional que nos permite ejecutar uno o más bloques de código en base a una condición en específico. Su descripción puede ser igual a la de los elementos anteriores, pero su sintaxis, la forma en la que lo escribimos, es totalmente diferente. Entonces, ¿dónde se encuentra esta diferencia? Ustedes van a ver ahora. ¿En qué momento utilizamos el switch case? Y si eso lo vamos a usar mucho siempre o no. Bueno, el switch case es algo, ¿cómo les explico? Yo voy a hacer el ejemplo del switch case ahora y y le voy a explicar eso al final, porque el switch case es algo que ha causado mucha controversia entre los desarrolladores, aunque ustedes no lo crean. Entonces, fíjense como que yo digo que nos permite ejecutar uno o más bloques de código en base a una ejecución en específico. O sea, estamos hablando que una misma condición, o sea, estamos hablando, perdón, que un valor puede tener varias opciones para ser ejecutado. Y aquí yo digo, por ejemplo, aquí digo, ejemplo. Disculpe, profe, que se me apagó la laptop, fue. Por eso entré otra vez a la reunión. Tengo el celular ahora. Bueno, tranquilo, que esto se está grabando y yo lo voy a subir a YouTube y le voy a mandar el enlace por el grupo para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos a ver qué es lo que es. Aquí donde yo hablo de ejemplo, yo digo que yo puedo decir, por ejemplo, switch, abro paréntesis, abro llaves. Dentro de este paréntesis se encuentra la variable, la condición que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, yo aquí voy a poner la variable age. Entonces, que yo tengo un caso, case. Ese caso va a tener el valor que yo quiero manejar. Por ejemplo, la variable aquí es age, esta de aquí arriba, la de la línea 18. ¿Y qué pasa? Yo puedo decir case, el valor que yo quiero que tenga, como ejemplo, 20, dos puntos. Entonces aquí yo digo, aquí va todo el código que yo quiera poner, break. Aquí estamos hablando que el switch case hace un cambio, o sea, él lee esta variable y los casos son los posibles valores que puede tener la variable. Yo puedo tener la cantidad de casos que yo quiera. No hay límite. Puedo tener 20, 200, esto, lo otro. ¿Pero qué significa esos valores? Esos son... ¿Qué Va a mostrar valores? lo que tienen los casos. Por ejemplo, 20, 200. Esos son los valores para los que tú vas a ejecutar cada condición. Me explico. O sea, eso usted nos lo está dando para después nosotros ejecutar las condiciones. Eh, no, me explico. El switch case va buscando. Ok, el switch case es un ladrón que va buscando dónde esconderse.
Entonces, ¿qué? El ladrón, ¿cuál es? H. H aquí arriba es igual a 18 en la línea 44. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Es igual a 18, sí o no? No, Aquí. No, ese no. Entonces ahí no. ¿Es igual a 18, sí o no? no, No. Ni aquí, ni aquí, tampoco, tampoco. ni aquí, ni aquí, ni aquí. Entonces, ¿qué? Aquí yo vengo y pongo un ejemplo, 18. Todo esto otro, yo puedo borrar. Fíjense que para cada posible caso, yo tengo un espacio para poder ejecutar código. Pero que el espacio que a mí me interesa es de aquí abajo. ¿Por qué? Porque arriba H fue declarado siendo igual a 18. El switch case lo que hace es que va leyendo estas condiciones para saber en cuál de ellas puede entrar, se puede meter. Y una vez ahí dentro de una de esas condiciones, ejecuta el código que hay ahí. No sé si pudieron entenderme o si esta parte fue un poquito más complicada. Es un poco más complicada, pero lo usan mucho siempre, ese tipo de condiciones. Ahí es donde vamos. Sí, el switch, el principio de validación del switch case se usa mucho, pero no, pero cuando uno está ya en una programación más avanzada, no se utiliza con el switch case. Se utiliza de forma diferente. Por ejemplo, yo se lo voy a explicar a ustedes con un... Déjame ver. A ver qué yo tengo aquí que yo puedo utilizar para eso. Miren, yo puedo venir aquí. Este es un proyecto ya con una programación más avanzada, es algo llamado Angular. Entonces, esta es la forma avanzada del switch case. Fíjense que yo tengo un caso para cada uno de los elementos. Y fíjense que yo tengo muchísimo caso aquí. Entonces, ¿qué pasa? En este caso yo lo uso por lo siguiente. Ustedes no se han fijado que si ustedes intentan iniciar sesión en Facebook y les dice que su correo y su contraseña es inválido. O sea, te manda una letra que te dice correo o contraseña incorrecta. Pero si ustedes entran con un correo y sin ponerle el arroba, te van a decir correo electrónico inválido. Y así sucesivamente. Eso es. ¿Por qué? Porque hay un código, hay una variable que tiene una respuesta y esa respuesta que en el caso que caiga. Por ejemplo, para hacerlo más real, yo le voy a poner let status code. Y va a ser igual a invalid email. Entonces, ¿qué va a salir aquí? Yo, un ejemplo, quitar todo esto. Estimado usuario, tu correo electrónico es inválido. Por favor, confirme si está bien escrita. Entonces, como ustedes están viendo ahí, yo puedo tener otro caso.
donde yo digo, case, way, password. Eso significa que la contraseña es débil. Cuando ustedes ponen una contraseña que tiene menos de 6 caracteres y es muy fácil, te dice que el password es débil. Entonces aquí te dice, estimado usuario, la contraseña es vulnerable a cyber attack. Entonces, ¿qué? Fíjense cómo en una misma estructura, según el valor que tenga status code, yo puedo ejecutar el código de aquí. Como puedo ejecutar el código de aquí. Entonces, muchachos, denme un pequeño break. Déjame ver. Entonces, como les seguía comentando, yo puedo también tener eh, otro valor aquí que diga user server. Estimado usuario, la cuenta vinculada al correo electrónico introducido ha sido baneada del sistema. Por favor, comuníquese con nuestras directivas. Entonces, ¿qué? Fíjense que según el valor que yo tenga aquí guardado, yo puedo ejecutar cualquiera de estos tres. Si yo en vez de decir invalid email pongo wake password, estamos hablando de qué. ¿Cuál condición se va a cumplir ahí de esas tres? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Exacto, la segunda. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo los casos que tengo a ver cuál hace match, cuál combina, cuál es igual. ¿Con qué? Con la variable que yo estoy analizando. Entonces, hasta ahí, ¿comprendieron esa parte? Pero yo me imagino que eso lo hacen en un instante. ¿Cómo? Yo me imagino que eso lo hacen en un instante después que están todas ahí. Ah, sí, o sea, es que, sí, sí. Con eso no hay un ejemplo. Mira esto, para que puedan verlo con más velocidad, por así decirlo. Ok, yo minimizo aquí. Yo puedo abrir una ventana nueva. Pongo screen online. Ustedes van a ver que eso se va a mostrar ahí de una vez. O sea, fíjense que no toma tiempo, o sea, carga y te lo muestra de una vez. No toma una cantidad de tiempo indiscriminada. Es algo que se hace rápido, como si fuera un if-else. Eso no tiene nada de... O sea, no hay razón por la que ustedes deban de preocuparse a nivel de rendimiento. Y que ese es el tema de la estructura. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta en cuanto a esta parte? Si a la hora de uno, por ejemplo,
quiera acceder el usuario, por ejemplo, y puede poner cualquier tipo del usuario o la contraseña y le da un error si no pone el arroba. ¿Cómo uno haría la codificación para que se pongan todos esos tipos de condiciones? Por ejemplo, usted mostró uno avanzado, pero en este caso con JavaScript, algo sencillo, ¿cómo lo haría para que se pueda cumplir cada condición? Eso depende de lo que te mande el servidor, porque un ejemplo, me explico. Déjame ver. Ok. El login nosotros no lo hacemos en el navegador, el login se hace en el servidor. El servidor es que tiene la autoridad para autenticarte, para verificar si eres tú o no. Entonces, ¿qué pasa? El servidor, cuando tú le das para hacer login, tú lo estás mandando a él a hacer algo. Entonces él tiene que darte una respuesta. Si la respuesta es correcta, tú inicias sesión. Si la respuesta no es correcta, él te va a decir para atrás, güey, hay un problema, hay un error. Y según el tipo de error, según el código de error, tú vas a darle un mensaje al usuario. Por ejemplo, esto es lo que yo uso. Firebase out error codes. Y, vamos. Ese es como el JSON Web Token. No, porque el JSON Web Token es algo para la autenticación, para tú acceder al servidor. Bueno, ok, mírenlo aquí, mejor todavía. Errores de autenticación de administrador. Fíjate que es el código de error. Cuando hay algo mal, el servidor me manda ese código. ¿Y qué significa ese código? La carga útil de la reclamación se entregó, pa. Y, bueno, este es más fácil todavía. Email already exists. ¿Qué significa? Otro usuario ya está utilizando el correo electrónico proporcionado. Cada usuario debe tener un correo electrónico único. El servidor, o sea, te dice a ti cuáles son los códigos de error que él devuelve y lo que significa cada código. Ya nosotros como programadores nos encargamos de qué, de tomar esos mensajes de código y mostrárselo al usuario de una forma más eh, family friendly, por así decirlo. Por ejemplo, este código. En vez de yo poner todo esto, yo puedo decir aquí, case, puedo decir log, estimado usuario. Este correo ya está en uso. Cuando la persona vaya a crearse una cuenta y ponga ese correo electrónico que ya existe, ¿qué error me va a dar? Me va a dar N. Y cuando me dé ese error, ¿qué va a hacer? Ejecutar el código de aquí adentro. ¿Cuál es el código? Una alerta en consola. Ya. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna explicación? ¿Alguna aclaración? Si le quitaran lo que dice let status code, le quitamos esa parte del weak password, se puede ejecutar cualquier tipo de condición cuando no funcione o hay que aclararle, hay que poner una condición muy específica para que pueda funcionar. La condición es que lo que está aquí, No, la de arriba, por ejemplo, imagínense que eliminemos el weak password, donde declaró la variable status code. ok, Sin eso no funcionaría o hay que como quiera especificarle uno. se debe de especificar uno siempre. Ok. Ah, qué bueno. Qué bueno que fue así. O sea, qué bueno que hiciste la pregunta, porque eso me abre la puerta a explicar algo más. Los switch case son algo interesante. ¿Por qué?
Si yo tengo esto y lo elimino como tú dices, status code es igual a esto, ¿sí o no? No, ¿Y a esto? tampoco, ¿Y esto? tampoco, ¿Y esto? tampoco. Entonces, para los casos donde ninguna condición en el switch case se cumple, hay algo llamado default que se ejecuta, que al final, cuando ninguna de estas se ejecuta, cuando prueba y ninguna da, viene aquí al default. Entonces aquí yo digo, no hay errores, te puedes autenticar. Entonces, aquí yo estoy manejando errores. Correo inválido, contraseña débil, usuario bloqueado y que el correo existe. Si no hay ningún error, significa que está todo bien. Por lo tanto, ¿qué yo hago? Le digo al usuario, no hay errores, te puedes autenticar, que puede ser iniciar sesión o registrar. ¿Se entendió esa parte? Sí. Más o menos. Cualquier duda que ustedes tengan o cualquier cosa, no duden en preguntarme, porque así yo valido y veo que lo que es. Entonces, ¿todo bien con esa parte ahí? Hasta ahora sí. Entonces, aquí yo puedo, un ejemplo, lo puedo poner aquí, por ejemplo, ejemplo final utilizando lo aprendido. Crear un sistema de calificaciones que me diga el gentilicio del estudiante y el rango de notas el rango de notas de forma literal. Entonces, para hacer este ejercicio, un ejemplo, yo puedo decir así, yo puedo poner aquí una constante que sea provincia. Entonces, aquí yo puedo poner let gentilicio vacío. Por ejemplo, le voy a poner San Pedro de Macorís. Y aquí yo digo, Bridge, provincia. Y aquí yo puedo tener el caso de que Santiago, San Juan,
San Pedro de Macorís. Vamos a dejarlo ahí para no complicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir const estudiante Juanito de la Rosa. Y aquí yo puedo decir, con este switch case yo puedo evaluar a qué provincia pertenece cada estudiante y puedo decir, y base a eso yo puedo definir su gentilicio. Entonces, ¿qué yo hago? Yo digo aquí, por ejemplo, gentilicio es igual a Santiago, santiaguero. San Juan, sanjuanero. ¿Y ustedes saben el gentilicio de San Pedro de Macorís? Macorizano. Yo creía que era ese, hasta que una persona me dijo Petro Macorizano. Ya me quedé como mierda. Entonces, ¿qué? Ya con el switch case yo defino que el gentilicio. Y aquí yo digo, ok, faltan 20 minutos. Más adelante, yo voy a hacer algo ahora, pero luego les voy a enseñar una forma más eficiente de hacerlo. Entonces aquí yo digo, sí, literal académico. Yo digo sí y no, esto varía. Y la calificación. Aquí yo digo, sí, calificación es wow. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Ok. Si es mayor o igual a 70 y es menor que 80, literal académico es igual a C. Y no, si calificación es, bueno, yo no me voy a complicar. Si no, si calificación es mayor o igual a 80 y menor que 90 es B. Y por último, si calificación es mayor o igual a 90 es A. Y al final, yo puedo decir aquí un mensaje por consola, me diga, el estudiante que va a ser equivalente a decir el estudiante
Juanito de la Flor. No, vamos a poner aquí el estudiante, primero el gentilicio. Coma. Obtuvo una calificación literal de literal académico. Entonces, eso yo vengo y lo copio y lo pego y lo pego. Hay una forma mucho más sencilla de uno trabajar eso, pero yo se las enseñaré en otro momento. Entonces, fíjense que aquí yo estoy utilizando if, else, if, pa. Oh, espérate. Fíjense que yo estoy utilizando if, else, if y el switch case, que ha sido todo lo que nosotros hemos practicado el día de hoy. Si yo tomo este pedacito de código y vengo y lo pego aquí, ¿cuál ustedes creen que va a ser el resultado? ¿No? Como yo veo que calificación tiene 50, va a ser siempre 50, al menos que uno digite cuánto tuvo y salga una condición. No, espérate, ¿que la calificación va a ser qué? En este caso siempre 50 porque lo tiene declarado. El valor siempre va a ser 50. Sí, pero, o sea, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Que no te rango en 50 años. Pues, entonces, uno hace así, vuelve atrás, y ustedes cogen y dicen, si no está en ninguno de esos rangos, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100, significa que está por el suelo. Entonces, como está por el suelo, es un else. Y literal académico es igual a F. ¿Por qué? Porque reprobó. Entonces, ahora yo vuelvo, copio este fragmento de código. Ahora, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la oración final? Él reprobó y tuvo F. Exactamente. Entonces, como él reprobó, se va a ejecutar esta última condición de acá. Yo vengo, le doy a ejecutar. Y dice, el estudiante petromacorizano, Juanito de la Flor, obtuvo una calificación literal de F. Oh, pero espérate. Oh, espérate, que yo lo puse mal. Yo puse aquí un menos, es igual. Entonces, ¿qué? Vengo aquí, le doy a ejecutar. Y digo, el estudiante petromacorizano, Juanito de la Flor, obtuvo una calificación literal de F. Pero si yo vengo aquí y en vez de 50 pongo
77. Y esto lo cambio por Santiago. Que nos va a mostrar. El estudiante santiaguero Juanito de la Flor obtuvo una calificación literal de C. Y así, entonces, ¿qué va a ver? Entonces, ¿entendieron esa parte ahí? Sí. ¿No tuvo una pregunta, comentario? Bueno, pues en ese caso, muchachones, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Entonces, no se me vayan para yo. Déjame ver. Profesor, Yo vengo aquí. Profesor. Ajá. ¿usted me puede compartir eso que está ahí para lo que usted acaba de hacer? No, pero es una orden. Aceche.